No solo se piensa con el cerebro, se piensa con todas las potencias físicas y espirituales. Me parece que esto es importantísimo, ¿no? No solo se piensa con el cerebro, se piensa con todas las potencias físicas y espirituales. Esto es fundamental, ¿no? Me hace recordar a un poeta americano, E. E. Cummings, ¿no? Que dice: la poesía se hace con la cabeza fría y el corazón o cualquier otro órgano encendido, ¿no? Es la misma idea, ¿no? No es solo el cerebro, ¿no? Nuestra capacidad de conocer no tiene que ver solo con el cerebro, tiene que ver también con intuiciones muy finas y con la experiencia de nuestro contacto con las cosas, ¿no? Nuestra apertura a las cosas, ¿no? El objetivo esencial de una filosofía es expresar el estilo de un hombre y de una época, dice Antenor Orrego. La verdad solo podemos poseerla como estilo, es decir, como ritmo y vibraciones personales. La filosofía es la intuición misma que ilumina y aclara un sector de la vida o el cosmos. Solo sabemos realmente mientras andamos e inquirimos, porque la vida es fluencia externa y la palabra es el pretérito muerto, dice Antenor Orrego. Es decir, solo mientras vivimos pensamos, ¿no? La palabra es el pretérito muerto. La palabra se queda ahí anquilosada necesariamente. Y entonces es necesario que haya esta fluencia, ¿no? Fluir. Nosotros caminamos y andamos en el mundo y vamos ahí despertando a la palabra, despertando a la nueva palabra que nos dé sentido y que nos lleve a la acción. Cada instante fugaz es también una verdad que vuela. La sabiduría descubre caminos antes que verdades. Cosa importantísima, ¿no? La sabiduría es más bien saber buscar la verdad, más que tenerla guardada ahí en la memoria o lo que fuere. Racionalmente, es decir, científicamente, nunca podrá decirse la última palabra ni en la naturaleza ni en la historia. Ante el sentido concreto de una realidad histórica, hay que acercarse como nos acercamos al significado de un poema. Fíjense qué inteligente, ¿no? Antenor Orrego, en verdad, es muy fino en su acercamiento a las cosas. Es un filósofo en serio, es un hombre pensante y que nos llama la atención que sea tan poco conocido en el Perú, ¿no? Bueno, si pensamos, si recordamos, también don Manuel González Prada es muy poco conocido en el Perú y, sin embargo, es quizá nuestro más grande pensador político, ¿no? Pero fíjense esta idea, ¿no? Ante el sentido concreto de una realidad histórica, hay que acercarse como nos acercamos al significado de un poema. Porque una verdad histórica, una realidad histórica, es una hechura humana, algo que los hombres estamos haciendo, por lo tanto es un poema. Un poema, la palabra poema tiene que ver con, bueno, es de origen griego, como ustedes saben, y poiesis, el hacer, ¿no? El hacer. La historia es poética, la historia es hecha por los hombres, o dejada de hacer por los hombres, ¿no? Porque también podemos perder las oportunidades, ¿no? Nadie que no sea un auténtico creador, dice don Antenor Orrego, puede poseer realidades vitales, fuerzas vivientes que se encuentran en él y que operan en el proceso de la historia. El creador es ante todo germinador de simientes y no fabricante de ideas. Y creo que esto es justísimo, ¿no? El creador es ante todo germinador de simientes. Él está haciendo crecer los almácigos, ¿no? Está despertando pensamiento, no fabricante de ideas muertas que va a entregar para que otros crean, ¿no? No se trata de eso. De lo que se trata es de tener gente pensante. Ahora, que eso es peligroso, por supuesto que es peligroso, ¿no? Es decir, a los políticos de siempre no les gusta tener auditorios pensantes. Lo que les gusta es más bien tener auditorios que sigan a la publicidad, ¿no es cierto? En sustancia, el pensador no se equivoca nunca, como no que se equivoca jamás el grano
con respecto a la planta que surge de su seno. Es interesante también, ¿no? El pensador no se equivoca nunca. ¿Por qué? Porque el pensar no es llegar a algo que es un producto ya determinado, ya que se afirma como una tesis o como una doctrina, ¿no? Sino que de lo que se trata es de acercarse a las cosas, ¿no? Y el que piensa no se equivoca nunca, está pensando, ¿no? En América, dice don Antenor Orrego, con la invasión europea se rompieron todos los equilibrios anteriores. Nuevamente es una afirmación muy inteligente, es verdad. América fue destruida, cosa que no le ocurrió, por ejemplo, a la India cuando entraron los mogoles, los musulmanes, porque sin duda destruyeron mucho. Ahí en la India están los templos rotos, etcétera, etcétera, pero había una cultura que estaba en plena vigencia, en plena fuerza, y finalmente pues los musulmanes conquistaron la India, pero limitadamente, ¿no? No pudieron destruir la cultura, la vieja cultura de los Vedas, ¿no? Ni soñar en destruirla, no era posible, era demasiado fuerte eso, y estaba en plenitud, ¿no? En cambio, aquí, en el Perú y en México, se destruyó todo, ¿no? Se destruyó todo, se destruyó las culturas, no hubo remedio a eso, ¿no? Lo que quedó fue un montón de huacos rotos, un montón de elementos por ahí, por aquí, por allá, pero se destruyó. La conquista de América ha sido una de las más espantosas, quizá la más espantosa en la historia de la humanidad, ¿no? Bueno, se puede competir, ¿no? Porque, por supuesto, la humanidad ha sido siempre terrible, ¿no? Pero en América, con la invasión europea, se rompieron todos los equilibrios anteriores. Eso es verdad. Razón por la cual el Perú es todavía un país por reconstruir, porque se rompieron todos los equilibrios anteriores. Y todavía hoy los notamos por la corrupción de todo, ¿no? Lo que dice don Manuel González Prada, ¿no? En el Perú, donde se pone el dedo, sale pus. Bueno, estamos en una situación, una verdadera bancarrota moral, como dice también don Manuel González Prada, ¿no? Y sigue siendo exactísimo esto, ¿no? A pesar de que fue dicho a comienzos del siglo XX. Pero González Prada, la denuncia de González Prada sigue siendo importante, ¿no? Si en los viejos continentes la báscula ha roto su equilibrio, para nosotros los americanos la faena es doble, porque necesitamos crear esa báscula y luego alcanzar un equilibrio. Dice don Antenor Orrego, el arte conoce por simpatía y como introduciéndose en el sentido interno de las cosas, a la manera como el amante conoce el amor de la amada, penetrando en su alma, consubstanciándose con ella. Necesitamos simpatizar otra vez con el mundo, hacer surgir del fondo profundo de nuestro ser la euforia y el éxtasis del amante, dice don Antenor Orrego. Dios es en cada hombre un estilo. Ama tu estilo, dice don Antenor Orrego. Maravillosa ceguedad la del amor, en la que se proyectan como un espejo divino todas las imágenes y claridades de la tierra. No es tanto la verdad y la justicia lo que renueve y fortalece a los pueblos, sino el ansia de la verdad y la justicia, dice don Antenor Orrego. ¿Acaso Dios en su más alta esencia no es sino una inagotable voluntad de crear?